Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Cagmiñac le ofrece pulso geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Europa, ese gigante económico que es a la vez un enano político y un gusano militar que ha vivido durante décadas bajo la cómoda y ahora obsoleta premisa de la paz perpetua, de la Pax Americana, está abandonando por fin la siesta estratégica, lo sabemos. La Comisión ha hecho de la defensa su gran prioridad. El buque insignia ahora mismo en esta hoja de ruta es el famoso muro de drones, que se prevé previsto en apenas un año, que se presenta como respuesta tecnológica a un patrón preocupante de amenazas recientes que nos llegan desde el este, desde Rusia, que incluyen también, de una forma amplia, otros desafíos como los cortes submarinos, la paralización de aeropuertos, los ciberataques, la intoxicación informativa. Pues bien, esta inversión, que se integra dentro del plan Rearmar Europa, ya saben, cifras increíbles, 800.000 millones en inversiones, gasto en defensa que ya alcanza el 1,9% del PIB europeo y que se convierte en una declaración de intenciones clara, ineludible, pero que tiene también derecho a ser criticada, porque este proceso tiene una naturaleza reactiva. Se construye un muro tecnológico porque nuestro adversario, o quien parece que es nuestro adversario principal, Rusia, demuestra eficacia en sistemas no tripulados desde el flanco oriental y nos desafía. El escudo antidrones no es más que una respuesta directa, comprensible por otro lado, a la amenaza actual. Quiere supervisar, proteger los cielos, los mares, todos los terrenos vulnerables de los miembros de la Unión Europea orientales. Aquí ya surge una primera vulnerabilidad estratégica, y es que al concentrar todo el foco, la tecnología, las inversiones en una única tecnología de defensa, la Unión Europea le entrega al Kremlin precisamente una carta estratégica gratuita, porque una vez que hayamos hecho la inversión, que nos hayamos gastado 6.000 millones de euros, que tengamos el muro en marcha, ¿qué le impide al Kremlin, en un simple ejercicio de disuasión asimétrica, cambiar de tecnología de ataque? Rusia no necesita forzar el escudo, simplemente puede intentar atacar de otra manera. No hay ningún problema. Y cuando tú te adaptes a ese ataque, pues la vuelve a cambiar. Y tú mientras vas gastando dinero, vas generando sensación de inseguridad, tanto entre tus líderes como entre tus ciudadanos. Europa, al final, corre el riesgo de construir la mejor defensa antidrones del mundo, pero ser incapaz de protegerse de la siguiente amenaza que fije nuestro adversario. La focalización, además, concentrada en un solo adversario, en una sola amenaza, que puede ser legítima en cierto momento, pero al final padece de un problema claro de equidad estratégica, porque ahora mismo es cierto, la amenaza más urgente es la del este, pero al final, como bien reclaman otros gobiernos, como el español o como el italiano, lo que la Unión Europea necesita es un enfoque global. Ya saben, 360 grados, no puede ser oriental la defensa, tiene que venir en todos los órdenes de amenazas que vayan a llegar sobre ella. Por ejemplo, en este caso, hablando de países mediterráneos, el flanco sur, que ahora mismo tiene una amenaza militar infinitamente más pequeña que la que supone Rusia, un desafío híbrido infinitamente más pequeño que el que supone en Rusia, pero que tiene amenazas soterradas con mucho más potencial desestabilizador a largo plazo. No son invasiones de tanques o de drones, no son misiles, son desafíos multidimensionales que incluyen la desestabilización política del Mediterráneo, que incluyen las oleadas migratorias y que ahora mismo el Ejecutivo comunitario no está en condiciones de afrontar. Es un fallo político si cuando llega el problema no se puede dar respuesta, como si se está dando a este problema que hay sobre la mesa ahora mismo, porque compromete la cohesión, la confianza entre los socios.
porque el desafío es mayúsculo, porque el Sahel se está desmoronando, porque Libia sigue siendo un Estado fallido, porque Túnez, a pesar de que sigue siendo un Estado presuntamente laico, se tambalea y tiene grandes movimientos desestabilizadores, con atentados. Níger ha roto relaciones con Occidente. A todo esto, Rusia y China están ocupando los vacíos dejados por Europa en el norte de África, en la zona subsahariana, en el Sahel, donde de forma directa o indirecta cada vez toman mayores posiciones. Y es que lo que llega del sur es verdaderamente relevante. Migraciones irregulares, crimen organizado, redes de tráfico, posibles crisis alimentarias, también manipulación informativa. No son solo bombas, pero pueden descomponer internamente las sociedades europeas con mejor eficacia incluso que un misil. Y lo que tenemos claro es que aquí no hay ningún muro de drones preparado, no hay ni siquiera una estrategia común a la hora de afrontarlo. La Unión Europea moviliza inversiones, plantea y pone sobre la mesa ambiciosos planes, asume mayores cuotas de responsabilidad en su defensa y su seguridad, reconociendo no obstante que la OTAN es su piedra angular, OTAN que por cierto no toca precisamente el norte de África. Y el desafío de todo esto no es el tamaño del presupuesto, es la inteligencia de la inversión y de cómo se acomete. La auténtica autonomía estratégica se logrará el día en que Bruselas deje de responder a los movimientos de sus rivales, a los movimientos de Moscú. El momento en el que empiece a dictar sus propias iniciativas y necesidades de defensa y no que vaya respondiendo y siendo reactiva a las provocaciones de otro. El verdadero reto, por lo tanto, no es tecnológico, es estratégico. Quizá la pregunta que tiene que hacerse Bruselas no es cuánto cuesta el muro de drones, sino cuánto le va a costar no pensar en lo que venga después. Porque defenderse de verdad no es reaccionar, es adelantarse. Y ahí, por ahora, por el momento, Europa sigue llegando tarde con el peligro que eso acarrea. Vamos a hacer un alto en el camino, a la vuelta a titulares de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen porque sigue Pulso Geopolítico. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. En nuestro país, alrededor de 3 millones de personas mayores sufren soledad. Muchas veces sin contárselo a nadie. Como si llamaran por teléfono, pero nadie descolgase. Hola, gracias por responder a la llamada. Mi nombre es Javier, tengo 70 años. En la Fundación La Caixa, acompañamos a las personas mayores para que dejen de sufrir la soledad en silencio. Descúbrelo en lallamadadelasoledad.org. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91 367 0071. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez.
Vamos ya con toda la información de la jornada relevante en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Israel confirma que el cuarto cuerpo entregado por Hamás no pertenece a ningún rehén. El ejército israelí ha confirmado que tras los exámenes realizados por el Instituto Nacional de Medicina Forense, el cuarto cuerpo entregado anoche por Hamás no coincide con ninguno de los rehenes. En un comunicado, el ejército asegura que Hamás debe hacer todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes fallecidos. Los ministros de Defensa de la OTAN celebran reunión en Bruselas. Reunión para analizar la situación internacional justo cuando vuelve la polémica sobre el compromiso de inversión cerrado en la cumbre aliada de La Haya y las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra España por ese motivo. La Comisión Europea presenta su hoja de ruta en materia de defensa. El objetivo es lograr que la defensa europea esté plenamente preparada para afrontar amenazas a su seguridad para 2030 ante retos como los que plantea Rusia y la reciente presencia de drones en el espacio aéreo de Estados miembros. El gobierno de Le Cornu encara la negociación parlamentaria de sus presupuestos. Lo hace con el aval condicional de los socialistas que con sus votos y una vez anunciada la suspensión de la reforma de las pensiones le permitirán sortear mañana jueves las mociones de censura de la extrema derecha y de la izquierda radical. Álvarez viaja a China para abordar las relaciones bilaterales. Ayer se ha reunido con su homólogo chino en un encuentro en el que ambos han abordado las relaciones bilaterales y han inaugurado el nuevo campus internacional de la Universidad Politécnica de Valencia, el primer centro universitario español con docencia presencial en el extranjero. Desde China destacan la visita de Álvarez como una muestra del enfoque pragmático de Madrid y de su voluntad de mantener una política exterior equilibrada en un contexto internacional marcado por las tensiones entre China y Estados Unidos. Y una unidad militar rebelde toma el poder en Madagascar. Militares de una poderosa unidad de élite han anunciado que han tomado el poder en Madagascar consumando un golpe de Estado en respuesta a la profunda crisis política y social que atraviesa el país desde el pasado 25 de septiembre. El golpe de Estado se produce tras semanas de protestas masivas protagonizadas por jóvenes de la llamada Generación Z y después de que los golpistas mostraran su apoyo al movimiento el fin de semana. Vamos ya a ahondar en todas estas informaciones, Blanca. Hoy en Bruselas se reúnen los ministros de defensa de los 32 miembros de la OTAN. El tema del gasto en defensa vuelve a estar en el punto de mira después de que Donald Trump haya amenazado a España con aranceles si no sube su aportación al 5% del PIB. Ante esta posible represalia, la Comisión Europea ha salido en defensa de España. Pablo Llanone. Justo antes de que se inicie la primera cumbre de la OTAN desde junio, Trump ha arremetido contra España por no subir el gasto en defensa al 5% del PIB, tal y como se había acordado en verano en La Haya. Por parte de la Comisión Europea, Olof Gil, su portavoz, ha dicho que responderán apropiadamente a cualquier medida tomada contra alguno de los estados del bloque comunitario. A su contundente respuesta se había adelantado esta mañana el ministro de Industria de España, Jordi Hereu, quien se mostraba confiado a responder a la amenaza de Trump gracias precisamente al paraguas europeo. España y Europa han tenido un gran acuerdo con Estados Unidos y, por tanto, en este sentido, yo espero que mantengamos la estabilidad, porque necesitamos estabilidad y, en todo caso, también decir que España ya hace meses que está preparada para cualquier evento, ¿no? Tenemos un plan para reforzar y defender nuestra industria y, por tanto, en este sentido, bueno, yo creo que nosotros de momento mantenemos nuestros planes y evidentemente la economía internacional lo que necesita es previsibilidad. Esta nueva amenaza arancelaria ha llegado después de que Trump haya asegurado que está muy descontento con España. De hecho, siempre estoy pensando en darles un castigo comercial a través de aranceles por lo que hicieron y eso me parece increíblemente irrespetuoso. España, el único de los países de la OTAN, el único que dijo eso es España. Madrid había obtenido una situación de excepcionalidad y se había comprometido con un 2,1% del PIB, una cifra que, según el gobierno español, permite alcanzar las capacidades de armamento acordadas con la alianza. A tales efectos, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha insistido en que España es un socio confiable, que está comprometido con los objetivos de la alianza. España es un aliado fiable dentro de la OTAN que en estos momentos tiene un despliegue máximo en el flanco este para garantizar la seguridad euroatlántica, con 3.000 soldados desplegados, barcos, aviones. Es fundamental para la seguridad
de los cielos de los países bálticos y está desplegado en muchos otros países del flanco este, y que también tiene un gasto militar que está en estos momentos en el 2%, que es el compromiso que se adquirió en Gales cuando este gobierno encontró el gasto militar en su punto más bajo de su historia. Álvarez insiste en que España es un socio confiable, pero desde la administración Trump parece que tienen claro que no es así. De hecho, hoy, en el marco de la cumbre de la OTAN, el secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth ha señalado que no bastan palabras duras o promesas vacías. Asegura que hay que tener capacidades reales para ser respetado por el enemigo y que esperaba que algunos países hiciesen más. Con España en el foco y los ministros de defensa de la OTAN se han reunido para abordar la defensa de su flanco oriental. La cita entre los 32 miembros de la alianza llega en plena crisis de drones y cazas. Después de continuas incursiones rusas en el espacio aéreo de la alianza, la capacidad de Rusia de la OTAN está entera de juicio, Pablo. Y es que la alianza se resiste a responder con contundencia hasta que no haya una amenaza clara. Así lo ha dicho su secretario general, Mark Rutte. Creo que hay que asegurarse de estar completamente convencido, independientemente de si representa una amenaza o no, ha dicho. Si la representa, podemos hacer todo lo necesario para garantizar que no se materialice. En el contexto de la cumbre de los ministros de Defensa se ha reunido el Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania. Aquí uno de los temas debatidos ha sido la financiación al apoyo militar estadounidense a Ucrania, enmarcado en el programa PURL. One of the issues we were discussing is this new program which we launched only in August. Mediante este programa, dice Rutte, Estados Unidos vuelve a brindar apoyo militar esencial, letal y no letal a Ucrania, que ya ha pagado $2.000 millones a los aliados. Y tengo motivos de sobra, prosigue Rutte, para anticipar que hoy otros muchos países se unirán a este programa crucial, incluyendo sistemas de defensa aérea y, en particular, interceptores. Importantes para Ucrania, ha dicho, a fin de garantizar que la infraestructura crucial de su población civil esté lo más protegida posible contra el continuo ataque ruso. Sobre el muro de drones no se sabe mucho de momento. Al ser preguntado por la utilidad de este proyecto, Rutte se ha mostrado esquivo y se ha puesto a hablar de la buena relación entre la OTAN y Bruselas. La alianza, ha dicho, es experta en las cuestiones más difíciles, como el establecimiento de normas, las capacidades y el aspecto militar. La Unión Europea, por su lado, ha dicho, cuenta con el enorme poder blando del mercado interior, el enorme poder blando de garantizar la disponibilidad de fondos y la alineación de las naciones de la Unión Europea. De fondo, estas cercanas palabras de Rutte acerca de esa cooperación, el proyecto de muro de drones se mantiene en el aire. Para muchos no pasa de ser una simple idea. La paz en la Franja de Gaza se tambalea. Israel ha confirmado que uno de los cadáveres entregados no es de ningún rehén, si bien jamás asegura estar comprometido con las obligaciones que acordó al adoptar el alto el fuego. El portavoz del grupo terrorista, Hassan Qasem, ha acusado a Israel de violar el acuerdo tras haber matado a varios civiles en Gaza en las últimas horas. Sea como sea, la tardanza de Hamas en entregar a los rehenes fallecidos puede acarrear al grupo terrorista múltiples represalias. Rubén Gil. La negativa de Hamás a entregar los cuerpos de los rehenes muertos e incluso su retraso en hacerlo puede acarrearle al grupo terrorista múltiples represalias en varios frentes, militares, diplomáticos e incluso de legitimidad internacional. Actualmente en la Franja de Gaza siguen quedando 21 cuerpos de rehenes en manos de las milicias palestinas. El retraso en la entrega de estos cuerpos y el hecho de que se haya confirmado que uno de ellos no corresponde a un rehén israelí ha hecho que el gobierno de Benjamin Netanyahu haya amenazado con restringir la entrada de ayuda humanitaria por el cruce de Rafah. Israel podría además congelar las negociaciones sobre el alto al fuego, argumentando que Hamás no actúa de buena fe e incluso mediadores como Egipto o Qatar podrían retirar su apoyo si perciben que Hamás está violando los términos acordados. Para el gobierno israelí, la recuperación de rehenes vivos o muertos es una prioridad absoluta. Israel y las familias ven en la no devolución de los cuerpos un acto cruel y humillante y puede alimentar la narrativa de que Hamás no es un actor confiable y reforzar la legitimidad de acciones militares prolongadas. A pesar de las amenazas, desde Hamás advierten de las dificultades para recuperar los cuerpos de los rehenes fallecidos, debido, dicen, a la devastación tras los ataques israelíes y al hecho de que comandantes de la organización que conocían su ubicación hayan muerto.
También desde Cruz Roja aseguran que la entrega de los restos mortales a sus familiares podría llevar mucho tiempo. En Japón se intensifica la batalla política tras nublarse la jefatura del gobierno para Sanae Takaichi. Al saltar por los aires la coalición de gobierno se ha tenido que posponer la votación prevista para hoy para elegir al nuevo primer ministro, y los partidos de la oposición buscan un candidato común, pero ojo que Takaichi no se rinde. Eva Villanueva. La votación para elegir al nuevo primer ministro nipón tendría que haber tenido lugar este miércoles si el nombramiento de Takaichi como jefa del PLD no se hubiera visto torpedeado después de que el partido Komeito rompiera la coalición de gobierno. Su salida abría la posibilidad a que el primer ministro sea de la oposición, pero ojo que Takaichi tampoco se da por vencida. Con todo, con el nuevo escenario, tampoco parece claro que vaya a producirse la votación del nuevo primer ministro el 21 de octubre, mientras los tres partidos de la oposición mantienen negociaciones en la búsqueda de su propio candidato. El Partido Constitucional Democrático, el Partido de la Innovación de Japón y el Partido Democrático para el Pueblo hablan, y es en este último donde parece emerger una de las figuras que cobra más fuerza, según destaca Bloomberg. Se trata de Yuichiro Tamaki, que ha dejado entreabierta la posibilidad de diálogo con el gobernante PLD, tras apuntar que la propia Takaichi les estaría proponiendo formar una coalición. Un escenario que no descarta Tamaki al señalar que si pueden desarrollar confianza podrían trabajar juntos. Paralelamente, el líder del principal partido de la oposición, del Partido Democrático Constitucional, Yoshihiko Noda, ha dicho que las posibilidades de un acuerdo entre las tres partes no son nulas. Hay que señalar que los 210 escaños que los tres partidos suman en la Cámara Baja significan que estarían en camino de ganar esa votación si el PLD no logra obtener votos adicionales tras el abandono de su socio de coalición. Pero la líder del partido gobernante no se da por vencida. Takaichi ha pedido a los líderes del Partido de la Innovación su apoyo en esa votación a primer ministro y la coalición de gobierno, unas conversaciones que tendrán lugar el jueves. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Turno ahora de nuestro vistazo diario a las principales cabeceras de los distintos países para entender cómo el sesgo marca cómo nos cuentan las noticias geopolíticas. Lo desarrolla para nosotros Pablo Iannone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Primero miramos a la Oceanía Austral, a Madagascar, un país con un trasfondo geopolítico que hoy se deja ver en los medios internacionales. Su ubicación estratégica en el Índico y su riqueza minera atrae el interés de algunos de los actores internacionales, Pablo, más relevantes del mundo. Y por eso, desde Estados Unidos, medios como Fox News o Washington Post ponen el foco en la nación insular, donde las protestas constantes de la generación Z y un golpe militar que acabamos de contarles han acabado con el gobierno en funciones, generando una situación caótica que, esto lo decimos nosotros, no el medio, podría ser una oportunidad para países con intereses en la isla. Es evidente de qué bando se ha de posicionar cada uno. Nos preguntamos del primer ministro prófugo, de los golpistas. ¿Qué opinan los medios? Desde Le Monde nos cuenta que el presidente Macron ha optado por apoyar al primer ministro de la isla. Se trata de Andry Rajoelina, que de hecho ha abandonado el país con ayuda francesa. Nos preguntamos, ¿no es casual esta alianza? Al fin y al cabo, esto lo contamos nosotros, Madagascar reclama las islas dispersas que están administradas por Francia, lo que introduce un factor de fricción con su antigua potencia colonial. Desde China, South China Morning Post parece inclinarse, por el contrario, a favor de los golpistas. Informa de que Rajoelina se había negado a dimitir a pesar de las crecientes manifestaciones de la generación Z exigiendo su renuncia. También ha habido últimamente deserciones generalizadas en el ejército. El medio chino parece apuntar a que el primer ministro podría haber gestionado la situación de un modo distinto y que de haberlo hecho no habría habido golpe. Cambiamos de asunto, acudimos a Alemania, al Frankfurter Allgemeine Zeitung, medio europeo, que ha desplazado de su portada las noticias en torno a Gaza y ha dejado solo las de Ucrania. Advierte de que Kiev está perdiendo la esperanza de que Trump ponga fin a la ofensiva rusa. Ucrania está entrando en su cuarto invierno de guerra y no hay perspectivas realistas de un fin inminente de las matanzas en el campo
campo de batalla ni tampoco de los ataques rusos contra la población civil, dice el medio germán. Al contrario, desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca en enero, Rusia parece haber expandido masivamente sus operaciones militares, especialmente sus ataques con bombas, drones y misiles contra ciudades ucranianas. Todas las conversaciones, los intentos de mediación y la presión ejercida por Trump, especialmente sobre el gobierno ucraniano, dice el Frankfurter Allgemeine, no han traído ninguna perspectiva de paz. Si bien Kiev acordó un alto fuego incondicional en marzo y manifestó su disposición a renunciar, al menos temporalmente, a los territorios ocupados por Rusia, no hay indicios de concesión alguna por parte de Moscú. ¿Y qué dicen en la otra parte? Pues Russia Today, entre tanto, mantiene la mirada, por su parte, sobre Gaza, y lo hace buscando posiblemente reflejar que esa otra guerra con la que ha compartido portada durante 2 años sigue ahí. Y por eso se hace eco de las tensiones entre Hamas y Trump. El presidente estadounidense ha pedido al grupo chiita que se desarme de una forma, ha dicho el medio, violenta. El medio ruso lo considera una amenaza del presidente estadounidense a Hamas, alimentando con ello una retórica bélica. También ese medio ruso dice que va a suponer una inmensa factura pagar todos los daños que ha vivido en este tiempo la Franja de Gaza. Haciéndose eco de un informe de la ONU, dice que los daños ascienden a 70.000 millones de dólares. La destrucción, prosigue el medio ruso, alcanza un 84% en todo el territorio, llegando al 92% en lugares como la ciudad de Gaza. Resultado, dice, de los constantes bombardeos israelíes previos al alto el fuego de la semana pasada. Para poner en marcha la reconstrucción, concluye el medio, se requerirán 20.000 millones de dólares en los próximos 3 años. Otro tema que destaca en las cabeceras es la tensión entre China y sus socios comerciales. Hoy el propio South China Morning Post nos cuenta que el auge de los vehículos eléctricos en China ha puesto obstáculos a la Unión Europea. El medio chino se pregunta: ¿puede la cooperación terminar allanando el camino? El medio acude para ello a un hito curioso de la memoria histórica, donde refleja que una alianza entre Europa y Pekín no es ningún disparate. Nos cuenta que en los años 90 Volkswagen y la empresa china FAW crearon uno de los primeros y más significativos proyectos conjuntos que ha habido hasta el momento entre una empresa europea y una china en el sector automotriz. Este acuerdo no solo permitió una modernización tecnológica sustancial de la industria china, sino que también asentó las bases para una nueva fase de cooperación estratégica entre ambas economías. Para China significó acceder a tecnología de punta y conocimientos industriales avanzados. Para Europa y particularmente para Alemania, abrió la puerta a un mercado de enormes dimensiones en plena expansión. Ahora, sin embargo, los fabricantes de automóviles de la Unión Europea, dice el medio, temen perder sus mercados ante las emergentes empresas chinas. Por tanto, South China Morning Post se pregunta, ¿es demasiado tarde para la colaboración? Terminamos en Corea del Sur. Allí el medio Chosun Ilbo nos habla también de las tensiones de China con sus socios comerciales y pone el foco en la tiranía que ejercería sobre las tierras raras. Y Europa, advierte el medio surcoreano, prepara un contraataque. Este tiene un nombre, Solvay, la empresa química belga ubicada en La Rochelle, en la ciudad portuaria del oeste de Francia, con vistas al Océano Atlántico. Esta compañía ha empezado a producir neodimio y praseodimio, los elementos, como ya sabrán, utilizados en imanes permanentes. Se han propuesto cubrir hasta el 30% de la demanda europea de tierras raras. El medio vaticina que la empresa podría tener éxito, ya que en los 90 fue la refinería de tierras raras más grandes del mundo, hasta que en los 2000 se vio obligada a reducir su actividad debido a problemas medioambientales que provocan el procesamiento de tierras raras, un problema que China, sin embargo, ha ignorado todo este tiempo. Soy Elier, gerente de embutidos Ballesteros, de Toro, Zamora. Contamos con Iberaval para poder mejorar nuestra producción y recomendamos su respaldo financiero. Iberaval, financiación empresarial. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable. El 12 de noviembre llega a Madrid la tercera edición de Mind, Madrid Investor Networking Day, el gran encuentro de la gestión de activos y wealth management. Más de 60 speakers, 30 expositores y 1000 profesionales reunidos en un solo día. Conecta con los líderes internacionales de la inversión. Si eres profesional de la inversión, entra en eventomind.com e inscríbete con el código Intereconomía25. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía, Negocios de Carne y Hueso. El programa para emprendedores, startups y pymes, líder en habla hispana. Con Mariló Sánchez Fuentes. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. En un mundo que ya no se organiza en torno a una sola potencia, que lo hace de forma multipolar, en múltiples centros de influencia, sabemos que hay países que sin ser superpotencias juegan papeles decisivos en sus respectivos entornos. Tenemos a Turquía, tenemos a Israel como ejemplos claros, potencias regionales que han aprendido, en muchos casos porque venían de antiguo, a moverse combinando poder económico, diplomacia, poder militar, y cada uno con sus características. Hoy, estos minutos, en Pulso Geopolítico, vamos a analizar qué las hace tan determinantes y qué nos dicen sus estrategias en torno al equilibrio global y a sus aspiraciones. Lo tratamos ya con Jesús Gil Fuensanta, profesor del Máster en Seguridad Internacional de la Universidad Internacional de La Rioja, de UNIR, también secretario general de la Asociación Española de Orientalistas. Jesús, bienvenido, un placer, buenas tardes. Buenas tardes. Turquía, por empezar por la que fue Imperio Otomano, que tiene mucho de pozo, lleva décadas a las puertas de la Unión Europea, lo sabemos. No la ha cruzado. Está, o esa es la sensación que da desde fuera, dolida con Europa y va cambiando sus modus operandi y sus relaciones en todo su entorno regional. ¿Qué relación mantiene ahora mismo con Occidente en general, con la Unión Europea? ¿Seguimos siendo socios estratégicos? ¿Somos ya rivales? ¿Están buscando una influencia increscendo en su zona, olvidándose de nosotros? Interesante pregunta. Turquía, la República de Turquía, que es un nombre oficial desde hace pocos años, desde el final de la pandemia, realmente no ha cambiado su modus operandi. Todo esto lo llevaba dentro. Cuando Kemal Atatürk hace 102 años instauró la nueva República de Turquía entonces, realmente él intentaba acercarse más a Occidente, pero es que siempre ha habido un mundo oriental dentro del país, no en hecho, se encuentra a camino entre dos continentes, el europeo y el asiático, y eso determina mucho su manera de pensar. Es cierto que han intentado, lo han hecho su mejor posible, resoluciones en el Congreso, en su Parlamento, pero encontraban siempre un choque en las puertas. Con el cambio de régimen, por así decirlo, la llegada del AKP al poder a principios de este siglo, ese partido de raíces islamodemocráticas, por llamarlo así, un poco habría que explicarlo largamente, no tenemos suficiente tiempo hoy, ese partido ha intentado buscar alternativas, y una de las alternativas ha sido mirar hacia adentro, y la verdad que le ha salido muy bien la apuesta, porque vemos que de manera creciente, sobre todo desde la segunda década de este siglo XXI, Turquía
ha sabido ganarse su respeto en el mundo. Es un país muy respetado no solamente en Asia Central, donde tienen el origen los pueblos túrquicos, sino, por ejemplo, en África. Es el país que más embajadas mantiene en África, el prestigio que tienen las líneas aéreas turcas. Es decir, una combinación de tecnología militar, soft power y respeto que realmente le han hecho ganar un puesto en parte del mundo, no en todo el mundo, porque claro, de cara a Occidente no todos miran con tan buenos ojos a la República de Turquía. Y hablando del sentido geoestratégico, no todos los países se llevan igual de bien con Turquía. Por ejemplo, Italia, que hace varias décadas se llevaba muy bien con Turquía, hoy en día no lo es tanto, porque Italia tiene una relación geoestratégica, por ejemplo, con el Estado de Israel, que hoy en día no es precisamente el mejor amigo de Turquía y que hace 30 años, como bien comentábamos en otras ocasiones, sí era el gran aliado geoestratégico de Turquía. España sí es hoy en día la gran apuesta geoestratégica de Turquía y viceversa. Es decir, nos hemos convertido en socios no solamente comerciales, como lo hemos sido creciendo en las últimas 4 décadas, sino que hemos llegado, y no solamente a participar en telenovelas, sino que realmente la relación de tipo geoestratégico y militar, en los contratos con Navantia, por ejemplo. Y acabamos de comprar aviones de entrenamiento. Los aviones de entrenamiento que se cambian, el histórico que había en España, es comprado a Turquía, es tecnología turca. Así es, en efecto. Y de hecho, no se puede ahora entender uno sin lo otro. Es decir, Turquía también son conscientes de que nos necesitaba. Es decir, ellos necesitaban dar un paso adelante. Y realmente, sin la ayuda del caso de Navantia, o que nos vendiesen una serie de artefactos militares también en contraprestación, no se podría haber dado ese salto adelante, que cada vez es mayor, y de hecho se ve en los acuerdos, por ejemplo, de Sharm el Sheikh, que uno de los grandes beneficiados desde mi punto de vista es la República de Turquía. Unos acuerdos en los que, por cierto, mencionabas, Jesús, a Israel y esa colisión que en cierto modo hay en dos potencias regionales poderosísimas militarmente y que cada cual tiene un interés distinto. Dicen que Netanyahu no estuvo en la cumbre de Sharm el Sheikh porque Erdogan amenazó con no ir, con no acudir si tenía que salir en la foto con Netanyahu. Eso demuestra que desde luego las cosas no son nada conciliadoras entre ambos líderes, entre ambos países, cuando en otros momentos sí lo fueron, en un pasado no tan lejano. Sí, es interesante que hables del contexto de potencias regionales, porque pueden parecer a los ojos de un occidental potencias regionales, pero realmente, por lo que comentaba de Turquía, son potencias mundiales. E Israel no se puede entender media seguridad del planeta, no solamente ciberseguridad, sin comprender la potencia que es Israel, un país que no llega a los 10 millones de habitantes y realmente tiene una gran potencia militar que puede alcanzar todo el planeta. Es cierto que lo que ha sucedido estos 2 años, las desgraciadas masacres, las matanzas que no tenían que haber tenido lugar de personas inocentes en la Franja de Gaza, porque realmente es cierto que hay un grupo terrorista, Hamas, el cual quiere destruir Israel. Y claro, Israel, como ellos veían como una amenaza a su seguridad y querían destruirlo, pero no han sabido jugar bien esa baza, pero en cambio ahí está el futuro. Bienvenido sea los acuerdos de paz. Yo desde mi punto de vista pienso que a la larga puede fracasar, espero que me equivoque, este acuerdo de paz por varias cuestiones, hablaré de alguna de ellas, pero realmente favorece porque ha hecho un momentum, una pausa en la guerra, ha logrado que vuelvan rehenes vivos a Israel, rehenes fallecidos para darles buena sepultura, y realmente es el principio de algo, pero desgraciadamente no se ha tenido en cuenta que es una zona en la cual hay un odio tribal tremendo entre diferentes partes. Por ejemplo, estoy de acuerdo con lo que decía el enviado de paz de la ONU, el señor Barak, a la zona. He coincidido con muchas cosas con él, porque él, al viéndolo sobre el terreno, sabe que todas las partes prácticamente quieren ganar a ultranza al 100%. Y bien sabemos que cuando inicias un negocio, claro, es imposible que pienses en vender el 100% del stock. Pero ellos piensan que pueden ganar a toda costa. Y ahí está el problema. Por ejemplo, la República de Turquía piensa que puede ganar. Y el problema del actual Israel quizás sea ese, que se ha orientalizado demasiado, ha perdido un poco esa raíz que tenía parte occidental, porque Israel es un buen enlace entre el mundo occidental y oriental.
yo veo como una fusión de ambos mundos, pero desgraciadamente se está orientalizando mucho y quizás pensaba que podía ganar, pero ojo, Netanyahu es una persona muy cerebral. Yo no veo claro el fin de Netanyahu de aquí a mañana. De hecho, a pesar de que ha cometido errores, a pesar de que muchos dicen que está en un callejón sin salida, no sabemos el futuro y quizás su futuro pase con un enfrentamiento con la República de Turquía en un escenario regional. Claro, porque has mencionado precisamente Hamás como elemento perturbador de alcanzar una paz en todo esto, y Hamás tiene una relación, no sé si lo correcto es decir privilegiada, con Ankara. Entonces, ahí es otro elemento, no solo es una rivalidad pura por tener más preponderancia en la zona, sino que hay un enfrentamiento, un motivo de enfrentamiento directo, Hamás y la relación con el régimen de Erdogan. Ahí es porque, claro, si eres amigo o das benevolencia, al caso de Turquía, hacia Hamás, un grupo que es terrorista, no solamente desde la visión de Israel, yo por ejemplo lo contemplo como un grupo terrorista porque ellos quieren exterminar a Israel. No son todos los palestinos, gracias a Dios, pero sí es un grupo en el cual mayoritariamente hay unos palestinos que quieren destruir a Israel. Y claro, si tú le das benevolencia, les das Puerto Franco en tu país, y entonces, claro, te conviertes en enemigo de quienes son enemigos de estos individuos. Un poco como lo del amigo de mi amigo es enemigo y el enemigo de mi enemigo es mi enemigo. Y es lo que está sucediendo. Entonces, si eso sigue así, quizás a la larga haya un enfrentamiento entre Israel y Turquía en un escenario regional. Es evidente que Turquía ha sido capaz de hacerse muy relevante aprovechando otro conflicto que hay sobre la mesa, que es el de la guerra de Ucrania. Ha capitalizado esa posición, ¿no?, ese corredor energético hacia Europa, que incluso además otras circunstancias geopolíticas como las que llegan del Cáucaso y ese acuerdo de paz también de Trump, en este caso para el corredor de Zangezur, que permite que Azerbaiyán lleve su petróleo por territorio armenio hacia Turquía, hace que geoeconómicamente, incluso, no solo geopolíticamente, la relevancia de Turquía sea cada vez mayor. Es cabeza de los pueblos túrquicos, se lleva muy bien con esos pueblos, pero es que consigue además ser relevante para Occidente en materia energética. Sí, eso es muy interesante, el caso de la guerra ruso-ucraniana, porque Turquía, a pesar de tener tantos activos económicos, tanto con la Federación Rusa como Ucrania, tantos turistas, una media de 2 millones por año de turistas rusos en suelo turco, un número cercano de ucranianos, ha sabido muy bien ponerse del lado en las ventas de drones, sobre todo, más material militar, pero drones, los famosos drones Bayraktar, fabricados en el corazón de Anatolia, y que uno de los CEOs de la compañía es el yerno de Erdogan, es decir, fundador de la fábrica, casado con la hija. Todo queda en casa. Algo así. Entonces, ahí Turquía ha jugado muy bien las cartas, ha sabido hacerlo bien. Aparte, que es que históricamente, antes de esto, no debemos olvidar que Turquía ya fue aliada en el plano militar de los aliados alrededor de mitad del siglo XIX, en 1850, con la guerra de Ucrania, que estaba del lado de los imperios británico y francés y en contra del imperio ruso zarista. ¿Por qué? Porque Rusia, a lo largo de la historia, es un enemigo natural por varias cuestiones del territorio en el punto geoestratégico, por geografía, que se encuentra Turquía. Entonces, eso es importante. Otro país que quiero sacar a colación, porque es un país que, para mi punto de vista, está jugando muy bien sus cartas y puede ser clave en una estrategia de paz a medio y largo plazo, es la República de Azerbaiyán en el Cáucaso Sur. ¿Por qué? Es un pueblo túrquico, hablan la misma lengua con un deje parecido, como un canario y un español de la península, vendría a ser la diferencia en cuanto a su deje del turco. Pero a pesar de que la República de Azerbaiyán es un amigo incondicional de la República de Turquía, también es un amigo incondicional del Estado de Israel. De hecho, más del 80% de los materiales de hidrocarburos que gasta el Estado de Israel vienen de Azerbaiyán. O sea que Aliyev se ha movido bien. Aliyev ha sabido jugar muy bien las cartas. Otro país con no mucha población, pero que está jugando bien las cartas. Curiosamente, estamos hablando aquí con países pequeños, de poca población, pero que realmente el caso de Qatar, un país que, a pesar de tener muy poca población, está jugando muy bien sus cartas geoestratégicas y, de hecho, es uno de los grandes ganadores del proceso de paz y todo lo que está sucediendo actualmente. Es evidente, si me permites volver a Turquía,
que ese haber sido imperio otomano durante mucho tiempo lo tienen en el ADN a la hora de querer influir. Ese sustrato, ese neo-otomanismo que dicen algunos, se ha volcado mucho, por ejemplo, en África. Tiene una expansión, tiene bases en Somalia, que es un país complicado, pero sin embargo ellos son capaces de tenerlo como cabeza de puente. Y ese papel, esa apuesta por un territorio como es el africano, con riqueza, esa apuesta por llevarse bien con Occidente, pero también con los pueblos túrquicos, ¿va a hacer que prepondere Turquía sobre otras de la zona que lo están haciendo bien? ¿O va a haber enfrentamiento, por ejemplo, a cuenta de rivalidades en Siria, un territorio importante en la zona que ahora mismo está tranquilo, pero que puede que no lo esté siempre? ¿Hacia qué te decantas tú? Otra interesante pregunta. En el escenario del Sahel, en efecto, y de África, el caso de Libia, norte del Magreb, y el Sahel, para mí, uno de las potencias que mejor lo está jugando en estos momentos es la República de Turquía. ¿Por qué? Tiene una falange allí y están haciendo bien el trabajo. Cualquiera que haya conocido, tratado bien con los turcos, saben que la figura del vago no existe en Turquía. Son gente muy trabajadora, un pacto con ellos es trabajo, son gente muy diestra para el trabajo militar, y cuando se meten en una operación no hay el problema que tienen, por ejemplo, los rusos, que le dan a las cogorzas, el vodka. Nosotros lo sabemos, hay que hablar claramente. Eso no son los turcos. Los turcos son gente que una misión la cumplen bien. Y realmente, con pocos efectivos militares en comparación con el Africa Corps de los rusos, están llevándolo mejor, porque mientras los rusos pierden territorio, donde se meten esas falanges turcas en el territorio del Sahel sí ganan, con lo cual es un gran socio geoestratégico de cara al futuro del Sahel. Otra cuestión, que ahí estoy de acuerdo, es el talón de Aquiles de Siria. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo creo realmente donde puede surgir el potencial choque futuro en tierra firme, si no marítimo, en el caso del Mediterráneo Oriental, entre la República de Turquía y el Estado de Israel. ¿Por qué? Por todo este interés también geoestratégico que tiene de territorios en Siria. Recordamos que el Estado de Israel ha avanzado su territorio en los altos de más allá de los altos del Golán, está protegiendo a diversas etnias, drusos, cristianos, cosa que, al contrario, los turcos están apoyando facciones contrarias, más próximas al gobierno y más próximas a la idea de los hermanos musulmanes, que no casa muy bien con el actual Estado de Israel. Digo el actual Estado porque otra cosa es cómo fue Israel en el pasado. Recordemos que Israel en sus 3 primeras guerras, la de independencia, la del 67 y la del 73, fue atacado a traición por coalición de árabes y supo vencer. Otra cosa, y ahí es donde cambió, desde mi punto de vista, el alma de Israel, a partir de meterse en la guerra del Líbano. Ahí ya tomó la ofensiva a Israel y algo ha cambiado en su alma. Quizás para que Israel se gane la alma de los occidentales, tendría que volver a ese sustrato anterior de los kibutzim, de esas primeras décadas de existencia del Estado de Israel, porque hoy en día lo que ha sucedido en Gaza es una matanza. Yo ya no entro en otras valoraciones, pero realmente bienvenido, a pesar de sus fallos, del proceso de paz, porque ha logrado frenar eso, ha hecho un parón. Y por lo menos han vuelto rehenes a casa. Eso sí, ya vemos lo que está haciendo Hamas, que matando a árabes. Está matando, por ejemplo, a gente del clan Tarabin. Tarabin es una antigua tribu de la zona del Negev y de la península del Sinaí, a la cual Hamas odia, y son árabes. Es tremendo, es que es verdaderamente complicado, por eso los orientalistas tenéis ahí un papel pedagógico que desarrollar, porque uno lo ve en términos simplificados, occidentales, este contra el otro, y no se da cuenta de que incluso en zonas que uno piensa que son homogéneas, lo que hay son lealtades seculares que, pues como pasaba cuando hablábamos del Irak, que fue invadido por Estados Unidos, que decías, no, pero es que una cosa es el partido Baas y luego otra cosa es la tribu a la que pertenece Saddam Hussein y luego las otras muchas tribus que hay. Eso habría que entenderlo mejor, tendríamos que entenderlo mejor para comprender dónde están los equilibrios y dónde están los posibles aliados, ¿no? Así es, ese elemento tribal, como digo, es uno de los grandes fallos del proceso de paz que, aunque a mucha gente no le guste, bienvenido por parte del 47 presidente Donald John Trump, un hombre que no crea muchas simpatías en Occidente, en España menos, pero él
quizás en su deseo de querer pasar la historia como gran pacificador, realmente cree en ese proceso y por lo menos lo ha puesto sobre la mesa y ha logrado hacer un parón. Pero claro, esos odios africanos, por decir, los odios orientales, tribales, existen. Y ahí está uno de los fallos. Por ejemplo, por primera vez, ¿qué cambio hemos notado? Que la primera vez que vemos soldados americanos sobre suelo de Tierra Santa. Nunca había pasado en las guerras anteriores de Oriente Medio, las intifadas, pero hay de momento varios centenares de soldados americanos en la zona de Gaza. ¿Qué puede suceder? Que sean atacados por Hamás, que hayan víctimas. Volvemos a una situación como la de Afganistán y la de Irak. Eso es uno de los horrores de haber hecho el pacto, no haber tenido en cuenta a los jefes tribales de la zona, a las diferentes tribus. Debería que haber sido un pacto más tribal entre varios países árabes, haberles preguntado, pero claro, a Donald John Trump le gustan mucho las órdenes ejecutivas, ese es un gran error suyo. Es un hombre que sabe lo que quiere, es un gran hombre de negocios, un hombre inteligente, pero piensa mucho como hombre de negocios e intenta actuar de acuerdo a sus planes. Tenía que haber escuchado más a los líderes locales, pero ya digo, bienvenido el plan, pero me temo y se está viendo lo que está haciendo Hamás con esas decenas de miembros del clan Tarabin, que posiblemente continúen las masacres, pero no por parte de Israel, por parte de Hamás, que, lo digo, son asesinos y es un grupo terrorista. De momento ha dicho que quiere que se desarme, que lo va a desarmar él a la fuerza, incluso con violencia. Lo que no sé es la capacidad, porque evidentemente si alguien tan competente como las fuerzas militares de Israel, que conocen la zona, que llevan entrando en Líbano, en distintos conflictos desde hace mucho tiempo, no han sido capaces de terminar del todo, pues parece difícil que ese avispero pueda organizarlo Donald Trump. Pero bueno, veremos, hay que dar tiempo. Por otro lado, Jesús, en un mundo tan multipolar como este, donde están cambiando las alianzas continuamente, yo me planteo, ¿tiene futuro retomar esos acuerdos de Abraham? Donde Israel acercaba posturas con países islámicos, donde teníamos encauzada ya la relación con Arabia Saudí, que todavía no estaba en ello, pero que iba en proceso. ¿Tiene sentido ese tipo de colaboración? Porque al final los que están ahí son rivales al final de, por ejemplo, de una gran potencia de la zona como Turquía. O sea, Turquía, que tiene ese punto más islamista, que tiene esa cercanía a Hamás, ¿va a permitir que otros países de la zona, como fue Marruecos en su momento, como fueron otros países, firmen acuerdos con Israel normalizando las relaciones de la zona? ¿O se dinamitará de alguna manera? Yo estoy de acuerdo que se retomen los acuerdos de Abraham, que se retomen acuerdos de paz del pasado. Recordemos los viejos tiempos del Hotel Princesa, los acuerdos de Oslo posteriores. Los premios Nobel. Sí, los premios Nobel son tiempos de esperanza y realmente mucho bueno había en aquella época. El hecho de que no se ha puesto en el plan y tenía que haberse puesto la existencia de dos estados, eso es clave para que desaparezcan la mitad de los problemas. La otra mitad de los problemas es esa violencia intestina y los odios tribales africanos que decíamos. Pero realmente el que existiesen dos estados sería un buen punto de partida, pero claro, no podría ser un estado que estuviese controlado por Hamás, tendría que estar... Claro, eso está en la cuarta fase, fase del plan, pero que es la fase menos concreta, la fase más difusa en su planteamiento y que sí que habla de las discusiones para un Estado palestino, evidentemente proscrito Hamás y cualquier cosa parecida, lógicamente, ¿no? No hemos sacado hasta ahora, y me parece que es muy triste, pero muy lógico, no hemos sacado hasta ahora para nada a la Unión Europea. Vamos a ver, la Unión Europea es un gran soft power. La Unión Europea tiene mucho que decir en el mundo. Por fortuna hemos visto que la guerra ruso-ucraniana y la amenaza de la Federación Rusa actual, comandada por Vladimir Vladimirovich Putin, ha hecho poner juntos, que no se lo esperaba la misma Federación Rusa, a muchos países europeos. Hay ciertas disensiones. A la larga, si Europa sabe crear una Eurofor muy fuerte, en hacer una política de exteriores común, un banco central común, realmente se puede convertir en una gran superpotencia. Algo que no le interesa a algunos actores regionales. ¿Quién sabe si en el 2050 no sea una Turquía menos islámica o más demócrata parte de la Unión Europea entonces? Entonces sería una justicia poética, por así decirlo. Pero realmente, en el Tratado de Lisboa están las raíces cristianas de Europa. Ahí está, quién sabe si en el futuro hay una Turquía diferente.
Lo que pasa es que, claro, Turquía pasó de ser un califato islámico a ser una república secular, una república laica, y lo que es el AKP y toda su forma de entender la Turquía moderna es una reislamización. Eso parece bastante negativo a la hora de entender una conexión con el resto de Europa. Pero tiene una ventaja Turquía, realmente ellos, dentro de esa mayoría suní, dentro de los musulmanes del país, estamos hablando más del 90% de la población es musulmana, pero solamente aproximadamente 2/3 es suní. Pero son sunís de la rama hanefí. Dentro de las escuelas de la Suna, curiosamente, siendo la más antigua, la más medieval, es la más liberal, la más tolerante. Es la misma que están en los pueblos musulmanes de Asia Central. Y curiosamente, eso es un gran punto de salida. Lo que pasa que, claro, esa tendencia que tiene Erdogan, criado en escuelas coránicas, de apoyar a los hermanos musulmanes, ahí está el quid de la cuestión. O de encerrar a sus rivales políticos porque presuntamente no tienen el título oficial de sus estudios. O sea, que lo que está haciendo con Imamoglu, por lo menos desde fuera, llama mucho la atención. Parece difícil homologar esta Turquía a la Turquía que hemos conocido desde Atatürk, un país plenamente democrático. No sé, desde el golpe del 16, desde la ampliación de los poderes presidenciales, tiene todo pinta de una deriva autoritaria o relativamente encauzada hacia una autocracia escondida, como discreta. Sí, esa deriva autoritaria es interesante porque un culto a la personalidad o a la gran figura autoritaria ya decía que en la sociedad turca, como buenos militares, todo es piramidal. El sargento no cuestiona al alférez, el alférez no cuestiona al teniente, y etcétera. Es decir, la autoridad es muy respetada en Turquía. Es uno de los países, por ejemplo, en los cuales las instituciones públicas están entre las más respetadas del mundo de cara a sus connacionales a la hora de hacer opiniones públicas. Pero, claro, eso pesa mucho, eso choca con el concepto occidental no autoritario, y al mismo tiempo que ahí veo yo un error. No tenía que haberse encarcelado a los opositores, tenía que haber dejado el libre albedrío, porque nadie es eterno. ¿Quién sabe si, porque es cierto que partía de unas encuestas que decían que podrían no haber sacado la mayoría absoluta, en esa combinación con el MHP, que es el partido de extrema derecha, que es el gran aliado de Erdogan, porque Erdogan tiene el AKP alrededor de un 35, un 39%, pero con ese partido estamos hablando de un 15-17%, el partido de extrema derecha, el MHP, que es clave para esa coalición nacional que tienen, son dos grandes partidos. Y realmente, si no hubiesen hecho lo que han hecho, no estuviera la sociedad turca tan polarizada, porque claro, en este momento no está claro si esto ha convenido realmente a que en el futuro... Igual ha hecho un efecto contrario. Justo. Desde luego nos vamos a quedar, Jesús, con varias de las cuestiones que te hemos escuchado, entre ellas esa rivalidad geopolítica que va a haber a futuro, que probablemente va a haber a futuro. Veremos cómo se desencadena o no entre Israel y Turquía. Somos conscientes también de la posición de Turquía y por deriva de España respecto de Turquía, y es una zona del mundo apasionante, fundamental, y que tenemos que entender bien si queremos entender lo que pasó en el pasado y lo que va a pasar también a futuro. Jesús Gil Fonsanta, muchísimas gracias, ha sido un placer hablar contigo estos minutos, un abrazo y hasta la próxima. Gracias a vosotros, otro fuerte abrazo y hasta la próxima. Hasta aquí ha llegado Pulso Geopolítico, no hay tiempo para más, hemos reflexionado, les hemos contado las noticias más relevantes de la jornada y hemos profundizado en una zona apasionante del mundo en el ámbito geopolítico. Pasen buena tarde, sean felices y hasta mañana más, que volverá Pulso Geopolítico. Hasta mañana. Cagmiñac le ha ofrecido Pulso Geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital.
No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Radio Intereconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer. Te dijeron que invertir era solo para ricos. Te mintieron. En Gold Waves Group, con $30.000 puedes empezar a moverte globalmente. Con estrategia, con visión, con Gold Waves Group. ¿Vas a seguir viendo cómo otros ganan? Invierte con Gold Waves Group. Agenda tu consultoría gratuita en goldwavesgroup.com. ¿Buscas un espacio perfecto en Madrid para celebrar tu boda, tus eventos familiares o eventos sociales? En Complejo El Olivar disponemos de espacios únicos para hacer de tu celebración un momento inolvidable. Complejo El Olivar, máxima calidad y exclusividad. Visítanos en elolivar.es. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas.